almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina, y por él, señor contraalmirante Carlos A. García, director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Al Simposio Internacional Bicentenario que lleva como nombre El Poder Naval en una era de competición marítima. A continuación, palabras del señor contraalmirante Carlos A. García, director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Señor General de División Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre de la Riva, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Almirante Alberto Alcalá Luna, Comandante General de la Marina, dignas autoridades, damas y caballeros aquí presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. En mi condición de director de la Escuela Superior de Guerra Naval, permítanles expresarles a los representantes y expositores de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia y Uruguay, la más cordial bienvenida a nuestro país y dejar constancia de nuestro agradecimiento por su asistencia a las celebraciones por los 200 años de la creación de la Marina de Guerra del Perú. En esta oportunidad y en el marco del bicentenario se ha organizado el presente simposio internacional denominado Poder Naval en la era de la competición marítima. El objetivo del presente evento académico es el de transmitir y compartir conocimientos y experiencias a través de connotados expositores y expertos panelistas internacionales, quienes disertarán en el transcurso de esta tarde y el día de mañana sobre diversos temas como la diplomacia naval, el diseño de fuerzas, la cooperación regional, la zona gris en el área marítima y el uso del ingenio para construir el futuro. A manera de preámbulo sobre el poder naval, permítanme compartir con ustedes algo de historia. A fines de 1884, el almirante Alfred Mahan formuló su concepto de poder marítimo mientras estaba destinado en el Perú como el Ecuador del Pacífico Sur. Tal como Mahan lo relata en su autobiografía, mientras dedicaba largas horas a leer libros de historia en el Club Inglés de Lima, pudo inspirarse en la larga invasión terrestre de Roma por parte de Cartago y su eventual derrota en manos de los romanos. Es allí cuando se dio cuenta de que el dominio del mar era crucial para el poder militar y el dominio de una nación. El libro en mención era el libro Historia de Roma de Mommsen, especialmente el episodio sobre Aníbal, que nos lleva a reflexionar sobre qué diferente hubieran sido las cosas si es que Aníbal hubiera caído en Italia por un lado. Si bien el concepto de Alfred Mahan floreció en el Perú hace ya 137 años en la biblioteca del Club Inglés en la ciudad de Lima, solo la labor académica e investigadora de las escuelas de guerra naval de nuestros países han permitido llevar el concepto de poder marítimo y naval al nivel que lo conocemos en nuestros días. Tengo la plena seguridad de que este simposio contribuirá a aumentar nuestros conocimientos y a acercarnos en la búsqueda de la cooperación regional y hemisférica, con la seguridad de alcanzar un futuro mejor. Para combinar mis palabras, reitero la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestro país, a las distintas autoridades navales que nos acompañan, así como a todos los presentes y a quienes nos siguen de manera virtual. Finalmente, les pido me permitan invitar al señor almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina, a declarar inaugurado el Simposio Internacional Bicentenario del Poder Naval. Muchas gracias. El día de hoy se inicia el Simposio Internacional Bicentenario Poder Naval, actividad académica que viene realizando la Marina de Guerra del Perú a través de la Escuela Superior de Guerra Naval desde el año 2014, con la denominación de Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, contando a la fecha con 5 versiones realizadas exitosamente. En esta oportunidad, dando realce a este evento,
el simposio cuenta con la participación de expositores de prestigio internacional como comandantes generales, distinguidos panelistas y representantes de las principales armadas del mundo. En ese sentido, deseo agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de las dignas autoridades civiles y militares, quienes han decidido compartir con nosotros en estos 2 días de desarrollo del simposio, a pesar de sus recargadas agendas. La seguridad y la defensa, mediante la identificación de las responsabilidades políticas y el entendimiento del rol que les compete en la toma de decisiones y de la función institucional correspondiente al sector defensa, en una sociedad democrática, son pilares que sostienen y protegen el desarrollo de los estados, así como sus democracias. Es por eso la relevancia de este tipo de eventos que tienen como finalidad integrarnos para hacer frente a los nuevos desafíos globales. En este importante marco de la celebración por el bicentenario de la creación de la Marina de Guerra del Perú, declaro inaugurado el Simposio Internacional Bicentenario Poder Naval, denominado El Poder Naval en una era de competición marítima. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el honor de conducir esta tarde el primer bloque relacionado a un tema actual en el ámbito marítimo. Si tenemos en consideración que más del 90% del comercio mundial se realiza por el mar, convirtiéndose en el principal sustento de la economía moderna, generándose de esta manera en los estados la necesidad de preservar sus intereses nacionales mediante el dominio del mar. Es así que en este bloque se presentarán 2 conferencias, la primera sobre diplomacia naval y la segunda presentación sobre el diseño de fuerzas. Como primer expositor tenemos al doctor Jonathan Caverley, profesor del Naval War College, quien nos hablará sobre diplomacia naval en la era de la competición marítima. Dejo con ustedes al doctor Jonathan Caverley. General Gomez de la Torre, Admiral Alcalá, fellow students of the Sea and Security, thank you very much for this invitation. Gracias por esta invitación. Es verdaderamente un honor para mí estar en esta habitación con el Dr. Bruns y este panel tan distinguido. De hecho, para un académico como yo es una enorme satisfacción tener una audiencia como ustedes. Es realmente un compromiso para mí, porque me he formulado muchas preguntas en mi vida y busco encontrar las respuestas. Estoy muy honrado por la oportunidad de estar de pie frente a esta audiencia. Primero que nada, quisiera dejar algo en claro. Las visiones que comparto con ustedes no representan las visiones de los Estados Unidos o escuelas bélicas de los Estados Unidos, escuelas de guerra. Son mis opiniones. Lo primero que quiero asegurarles es que no vamos a estar hablando sobre diplomacia en botes, ¿no? Gunboat diplomacy, como le decimos en inglés. Cuando hablo de esto, me gusta citar la definición del diplomático Dan Cable, que decía: la diplomática de pistolas en botes es amenazar con una fuerza naval limitada, con un acto de guerra o provocación para poder asegurar ventajas o dirigir leyes. Utilizar una fuerza naval para amenazar, ¿no? Ahora, los Estados Unidos tiene históricamente, hasta el día de hoy, sigue siendo un practicante de este tipo de diplomacia. Y se nos unen otros países como Rusia y especialmente China, si no se han dado cuenta. Y voy a concluir con algunos pensamientos sobre este tipo de diplomacia. Pero ahora quiero enfocarme en diplomacia naval o diplomacia con embarcaciones que están armadas. Estamos aquí con una fragata alemana, de la cual van a hablar después en otra presentación. No creo que podamos describir esto de otra manera, más allá de un uso limitado de las amenazas de fuerza. Creo que todos podemos estar de acuerdo en esta habitación de que esto es un evento significativo a nivel internacional. Y de hecho, yo argumentaría para cualquier marina, incluyendo los Estados Unidos, que mucho de lo que hacemos el día de hoy no es diplomacia de embarcaciones armadas. Uno de los mensajes principales que tenemos que transmitir es que la economía de este poder militar
es incrementalmente importante para los Estados Unidos conforme tratamos de optimizar nuestras flotas para el combate naval. Cuando se me pidió hablar sobre esto, realmente es un tópico bastante difícil. Me sentí bastante desafiado. Sabemos que existe, sabemos que es importante y tenemos muchos problemas para expresar cómo funciona, cuánto importa y cuánto deberíamos gastar de nuestro tiempo y recursos en eso. Y luego me puse a reflexionar de que es algo bastante distinguible en esta increíble presencia de líderes navales que le pregunten a dos nerds como nosotros que hablemos con ustedes. Así que me puse a pensar en eso, cómo aproximarme. Yo no soy un oficial naval, tampoco soy un diplomático. ¿Por qué debería estar aquí hablándoles a ustedes? Creo que una de las razones para poder acceder a ese conocimiento es que compartimos algo en común, aparte de los uniformes y regulaciones protocolares. Nos entendemos como miembros de profesiones. Damas y caballeros, nosotros nos regulamos, construimos conocimiento especializado, entendemos que servimos a la sociedad, aún así decidamos nuestros propios estándares operativos y respetamos a profesionales sin importar de qué país vengan. Una de las cosas que a mí me encanta de eventos como este es el respeto mutuo y solidaridad que todos los que han practicado el oficio de un marino posee. Así que creo que el valor agregado que yo tengo aquí con ustedes no es solamente la compañía de profesionales que respetan su profesión, sino el poder de cooperación que tengamos a través de las sugerencias que yo pueda hacerles a ustedes en materia de diplomacia. Una de las grandes diferencias entre académicos como yo y profesionales de la vida naval como ustedes es que yo soy devoto a compartir conocimiento. La información para mí debe ser compartida. Bueno, si es secreto, no, pero a menudo la información en su línea de trabajo tiene que estar controlada, regulada. Yo era parte de un servicio, pero ahora soy un profesor, entonces no puedo callarme. Solía hacerlo cuando trabajaba para el gobierno. Aquí tenemos un experto en una materia de un colegio de guerra naval. Esto es el Sims Hall, no sé si ustedes lo conocen, donde empezaron los War Games a comienzos del siglo XX, donde fueron pensados antes de la Segunda Guerra Mundial, y él está conduciendo una posición heroica, una revisión de la batalla de Jutland. Aquellos están preparándose para pelear la siguiente batalla. Piensan bastante sobre eso y voy a enfocarme en esta diferencia de cómo nos aproximamos a la información para que nos ayude a pensar más en lo que significa la diplomacia naval y cómo podemos evaluar su efectividad. Voy a comenzar con 3 proposiciones sumamente simples. Muy bien, primero que nada, la diplomacia es la entrega de información. Pero hablar siempre sale barato. Los estados pueden hacer amenazas, los estados pueden mirarse mal, por así decirlo. Pero esto es parte de las políticas internacionales, es un juego. Pero hablar sale barato siempre. Pero a veces necesitas que hablar no sea barato. Yo sé que ustedes saben que las marinas no son baratas. Algo en lo que podemos estar completamente de acuerdo es que requiere bastantes recursos construir una marina saludable. Así que el punto de la diplomacia naval es la entrega de información al costo justo. Estas son 3 proposiciones muy sencillas. Vamos con la primera. Esto es una ecuación matemática, no se preocupen. Bueno, de hecho no es una ecuación matemática de Piriakin-Work, pero si funciona correctamente va a tener una presencia. Esto escrito por Jim Schwant, que es un profesor de Stanford. No se preocupen por apuntar, pero sepan que revolucionó mi negocio y se conoce como el modelo de regateo. Sugieres que cualquier conflicto militar una puede ser influencia, puede ser humor, pero lo que importa en esta ecuación es que si yo, como jugador A, obtengo más, el jugador B obtiene menos. Entonces, cuando sucede la guerra, porque si la guerra va a ser racional, entonces nunca deberías pelear a menos que conozcas cuál es el balance de poder y el balance de la resolución y resultados. ¿Cuánto puedes traer a la pelea? ¿Y cuánto te importa el asunto? Si sabes eso, entonces racionalmente, porque la guerra es costosa, deberías encontrar una solución que no sea bélica. Es un rompecabezas, ¿no? Tal vez no para personas como ustedes, pero para personas en mi línea de negocios. Y lo que sugiere es que existen incentivos para poder hacer una representación del poder. ¿Y cuánto te importa algo? Es como un juego de póker. ¿Alguna vez han jugado póker? Apuesto más. Probablemente las cartas no respalden el dinero que estoy poniendo en la mesa, pero eso es lo que quiero hacerte creer. Entonces, la clave aquí es la información, la simetría de información.
La información y la provisión estratégica de información es una fuente de paz y también es una fuente de avance, progreso para los jugadores en este juego. Así que una manera para esta información y poder maximizar los juegos o el poder diplomático que uno tiene, al igual que minimizar las posibilidades de guerra, es proveer información a un costo apropiado, a un costo justo. Y él lo llamaba costos hundidos, no es paradójico hablando de la Marina, pero lo que quiere decir es que básicamente uno está dispuesto a quemar dinero para mostrarle al oponente cuánto te importa algo. No, es una jugada, una metáfora irónica, y todos ustedes los veo uniformados, ¿no? Y algunos dicen, si uno quiere encender dinero, colocarlo en el agua y pintarlo de gris. Las marinas no son baratas. Todos ustedes saben esto, y yo les voy a conversar de una manera en torno al costo de construir una marina, que nos va a mostrar cómo funciona la diplomacia. Pensemos en este esquema XY. Si uno quiere tener una política, una proyección de poder mayor, tienes que pagar más dinero. ¿No es así? Eso no es una observación sorprendente, y podemos mostrar a los diferentes representantes, no podemos pelear sobre las diferentes plataformas, pero algunas armas cuestan más que otras. Eso es una noción bastante básica. Un submarino nuclear cuesta más que uno de diésel, cuesta más que un Cessna. Un submarino diésel puede variar en diferentes niveles de sofisticación. Pero algo en lo que quiero que piensen es que básicamente hay dos secciones en este espacio. Uno está arriba a la derecha, es otro que un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts llamaba el comando de lo común. Las herramientas que establecen control marítimo, las herramientas que establecen, por ejemplo, la política de los Estados Unidos en el mar, que es un Pacífico libre para poder hacer comercio, y luego abajo a la izquierda tiene muchos otros nombres. Nosotros lo llamamos armas de antiacceso, ¿no? Otros llaman armas de pelea cerrada, pelea cercana. También se le llama intervención contra intervención. Lo importante, esta es el área en la que muchos países operan. La mayoría de países solo quieren que les dejen solos y proteger su soberanía. Y esto es bastante comprensible porque es relativamente barato construir el equipo que necesitas para defensa, más allá de proyectar poder. Nuevamente, esto debería ser materia de revisión para ustedes, pero creo que es importante cubrirlo. Una de las últimas cosas que quería mencionarles sobre la producción de poder, y luego nos moveremos a lo que es la diplomacia naval, es que la curva se dobla, no es lineal. Cuanto más agresiva tu política externa se vuelve, más dinero debes gastar para poder obtener un pedazo más de poder. El costo marginal se incrementa. Es el costo marginal de la producción de tu poder. Empieza muy barato abajo, y conforme empiezas a construir portaaviones o submarinos nucleares, estás hablando de cifras astronómicas, y los australianos van a aprender de eso cuando tengan que construir sus submarinos nucleares. Ahora, es solo una coincidencia esta línea de rojas y azules, pero lo importante que tenemos que entender es que diferentes países tienen diferentes producciones, habilidades, capacidades de producción. Algunos países son muchísimo más eficientes en la producción de proyección de poder. Los Estados Unidos, debido a nuestro presupuesto masivo y debido a nuestra inversión en investigación y desarrollo y debido a nuestra historia de operación, nuestra historia operativa, somos muy buenos a la hora de producir poder. Proyectar poder cuesta muchísimo dinero, pero en relación a otros estados nos hemos vuelto bastante eficientes en esa tarea. Otros países en la parte inferior izquierda resulta un poco más difícil, así que hay más competencia. Y una cosa que nosotros sabemos de economía básica es que cuando hay más proveedores en un mercado más competitivo, los productos se vuelven primero más baratos y luego se vuelven más eficientes para ciertas tareas. Como consumidores nosotros queremos mejores productos más baratos. Por eso Amazon está acumulando muchísimo dinero en los Estados Unidos, pero como un estudiante de política internacional, a mí no me gustan las armas de bajo precio. A mí me gusta que sean lo más caro posibles, porque eso es una promesa de eficiencia. Lo que esta promesa te dice es que en la parte inferior izquierda, en los ejércitos orientados, los servicios orientados, las instituciones orientadas a la defensa, las armas, el entrenamiento y las operaciones se están volviendo cada vez más baratas. Y en la parte superior izquierda, las armas y productos y entrenamiento e instituciones se están poniendo cada vez más
caras. Ahora vamos a hablar sobre la economía. Ahora que hemos hablado sobre la economía de construir una flota, vamos a hablar de qué se puede hacer una vez que la has construido. Mi tercera proposición, la tercera noción con la que los quería dejar es que la diplomacia naval es la entrega de información al costo justo, y a mí me encanta hablar sobre esto. Así que aquí está mi segunda diapositiva con 3 puntos en torno a eso. Hay 3 maneras de hacer a una marina significativamente mejor y diferente a la hora de entregar información al costo justo en comparación con otros recursos que dispone un Estado. La primera es que una flota es la manifestación física de una estrategia, de una gran estrategia a largo plazo de una nación. El horizonte es bastante lejano, es muy visible, así que otros estados hacen, ok, entonces esto es el plan de la generación, de esta generación de marinos. El segundo punto, que debería ser bastante pertinente a muchas personas en esta habitación, es que la Marina tiene un rol en tiempo de paz y un rol en tiempo de guerra. Esto es bastante crucial, como todos ustedes lo saben. Las marinas pueden estar prácticamente en cualquier lugar que haya agua, no tiene que ser un océano. Lo sabemos perfectamente gracias al rol de UNITAS que nos han hablado, por ejemplo, en este país, el rol que la Marina ha tenido en el desarrollo de este país. Entonces, un rol en una plataforma, en un lugar, significa que no vas a estar en otro sitio, ¿no? Inversión de tiempo y recursos. Ahora, las flotas toman tiempo, toman dinero en construir, y una vez que ya las tienes, estás de alguna manera estancado con ellas, porque ya no puedes cambiar, cuesta mucho de cambiar. Entonces tienes que aceptar que vas a tener estas cosas por mucho tiempo, estos recursos, y esto es un acto bastante político. Una de las cosas que le voy a decir el día de hoy es cómo la política, los políticos tienen que informar, cómo se tiene que informar sobre la profesión de los marinos, de una manera en la que otras instituciones no tienen que hacerlo. Y estos son algunos ejemplos en cuanto a cómo podemos hablar del costo de estas señales, ¿no?, de poder. He tomado algunos de los ejemplos de las flotas más grandes en el planeta y las he dividido por tonelaje. Así que cuanto más fuerte la intenso del verde, es una mayor inversión en ese tipo de flota. Y podemos pasar horas hablando sobre este chart. Como pueden ver, Rusia es básicamente submarino. Es parte de su naturaleza, submarinos. China tampoco me sorprende, está bastante invertido en capacidades anfibias. Existen otros submarinos también en el Pacífico, hay muchos más en el Pacífico que en Europa, y el Reino Unido tiene más portaaviones que los Estados Unidos, pero no tiene los barcos suficientes, ¿no?, para poder custodiarlos, para poder guardarlos, y Estados Unidos sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros tenemos entre Estados Unidos y el Reino Unido enormes capacidades logísticas, así que cuando ustedes ven esto, ustedes entienden de que esto va a moldear cómo vas a conducir tu negocio por generaciones, y los políticos deberían entender eso también. Una fotografía más, por favor. Me disculpo por esta fotografía, estoy seguro que van a haber cosas que decir. Esto es el primer ministro de Australia, que se nos une ahora con el primer ministro del Reino Unido y el presidente de los Estados Unidos, que el acto de AUKUS, que es este acuerdo de submarino. Esto es una señal. ¿Cuál es la señal que están mandando? No hay ningún trato de submarino, estas son solo palabras. Esto es hablar sale barato, ¿no? La señal es que Australia acaba de tomar un paso negativo significativo al renegar un contrato, hundir 2.5 billardos de dólares estadounidenses que no va a llegar a ningún lugar, alienar un poder regional importante y un aliado, y que Australia claramente sabía lo que estaba haciendo. Esto es una señal bastante costosa para Australia de lo que piensa que va a ser el porvenir estratégico de sus estrategias para esta generación, para su generación. Y está usando a su flota, la construcción de una flota, para mandar un mensaje de qué es lo que me importa como nación. ¿Lo entienden? Rápidamente, para revisar esto, el rol que tienen los marinos, de rol de paz, rol en guerra. Cualquier flota de un tamaño promedio tiene un dilema. ¿Enfatizas en presencia? En presencia, operaciones día a día, tener diplomacia, o enfatizas en optimizas para pelear en guerra, para peleas, para guerra. Yo trabajo básicamente para personal en el Pentágono, soy parte del staff en el Pentágono, y
la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Si ustedes no saben quién es él, pueden pedirle a sus hijos que les digan quién es. Él es un músico bastante popular, se llama Drake. Y esto es un meme bastante utilizado, así que estoy tratando de inspirarlos con eso. Estados Unidos ahorita privilegia la pelea, el combate bélico a la presencia. Entonces, esto es una señal que está involucrada en sus armadores, en su arquitectura, en sus estrategias, en la presencia en el Pacífico, en el comando en el Pacífico, en el número de flotas que están proyectando sacar. Yo diría que la Marina de los Estados Unidos debería pensar un poquito más en presencia, no más que en capacidades combativas. En el War College nosotros pasamos muchísimo tiempo en los Estados Unidos. En el War College de los Estados Unidos pasamos bastante tiempo hablando sobre la estrategia marina en los 1980s, en la década de los 80s. No sé si recuerdan, en esta época había una doctrina de pelea increíble de nosotros que tratamos de construir en los 80s, últimos años de la Guerra Fría, y fue un gran éxito para los Estados Unidos. Pero si echamos un vistazo a lo que los Estados Unidos hizo en los 80s, esto es una pequeña muestra de la fuerza. No tenía nada que ver con combate o con capacidades bélicas. Tenía que ver con presencia. Es una señal de lo que le importa a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que te dice este mapa? Que nosotros estamos gastando dinero todo el tiempo, y estamos gastando tiempo y estamos gastando recursos para mostrarte lo que me importa. Y con esto básicamente estás diciendo que te importa todo el mundo, porque tienes presencia en todo el mundo. Entonces, esta estrategia marítima no era tan influyente en el colapso de la Unión Soviética, pero fue el ejercicio unido, los ejercicios unificados, que parecieron tener un impacto bastante fuerte sobre la forma de pensamiento soviético. Me encantaría discutir sobre eso con un pisco sour o un café con alguno de ustedes. Pero bueno, creo que los Estados Unidos entiende esto, y cuando hablamos de un combate, de las capacidades combativas, hablamos de una estrategia tripartita, hablamos de 5 líneas de esfuerzo. Por favor, no se preocupen en memorizar esto. La noción importante es que cuando hablamos de presencia, hablamos de aliados, hablamos de socios estratégicos, hablamos de compartir información. La quinta recién habla sobre la diplomacia de fuerzas combativas con credenciales, ¿no? Embarcaciones con armas. Entonces, en su rol en tiempo de paz, esto es bastante vistoso y no debería sorprendernos de diferentes líderes políticos que tomen avance de eso, a pesar de que incluso se sacrifiquen nuestras capacidades de preparación combativa. El último punto. Nuevamente, cuando nosotros mandamos una embarcación a un lugar, significa que no lo estamos enviando a otro lugar, ¿me entienden? Todas las decisiones tienen un sacrificio. Todas las decisiones representan un sacrificio. Cuando hablamos de los Estados Unidos, debido a que tenemos una gran flota, es como agarrar mantequilla y esparcirla en una tostada, ¿no? ¿Alguna vez le han hecho el desayuno a sus hijos? Tratamos de esparcirla en toda la tostada. Entonces, por eso es muy importante entender que la diplomacia no está representando el costo real de la información que nosotros estamos conversando aquí. Les voy a dar 2 ejemplos para entender eso. Podemos pensar en la política de la Armada Real, lo que ha enviado 2 JPDs a los Estados Unidos para que tengan una presencia continua. ¿Lo ven? Ahí están. Y también tenemos el muy visible deployment de el Reina Isabel en el Pacífico, que lo pueden ver abajo. Entonces, yo no tengo la habilidad para medir esto muy bien, pero yo discutiría que hay una señal aquí importante. Es el costo-oportunidad de tomar a un portaaviones, ¿no? El que viene aquí abajo, un lugar que no es el Mediterráneo. Es una señal bastante costosa que está siendo vista por aliados y adversarios potenciales en cualquier lugar del mundo. Otro, ven, 2 barcos hospitales. Nosotros sabemos el USNS Mercy, el Piedad, y creo que debíamos tener más de esos. Yo lo cambiaría por un destroyer, cambiaría un barco ambulante, un barco de atención médica por un destroyer cualquier día. Pero bueno, aquí tenemos este barco hospital que también está desplegado a esta área. Esta es su área de responsabilidad. Ya ha hecho un par de viajes al Caribe, incluso, y ha ido a Trinidad y Tobago. No sé si iba a decidirse apoyar a Taiwán o iba a apoyar a la gente, al People's Republic of China, a los chinos. Entonces, el Mercy es mucho más caro, el Piedad es muchísimo más caro, pero el despliegue al Caribe es la señal costosa y está adjunta a un objetivo diplomático de la República Popular China, lo que es aislar a Taiwán diplomáticamente. Finalmente, una última señal sobre costo, una señal costosa. Y esto es algo que los almirantes van a entender. Las señales costosas le cuestan a la Marina.
¿okay? Ustedes son los que tienen que pagar la cuenta por esas señales costosas. Con el secretario de Defensa y básicamente para poder impresionar la importancia del acuerdo de cooperación nuclear y el trabajo en un carguero en el futuro, Defensa ordenó que un carguero nuclear salga de su rotación, que cualquier planner sabe que completamente arruinaría tu rotación en manufactura, para poder poner al secretario de Defensa en la embarcación. Entonces, básicamente este es el mensaje, ¿no? Mira cuánta plata estoy quemando. La Marina paga por el costo, pero la señal se utiliza para propósitos políticos. No se vuelve más sólido, ¿no? Y eso es lo que dice el mensaje. Sacaron un carrier de rotación para una fotografía. Si quieren saber si la diplomacia naval importa, la señal básica es dónde estás gastando tu dinero, dónde estás incurriendo en el costo. A veces el costo no lo vale. Por ejemplo, esta foto, ¿no? Si están hablando de el costo, por ejemplo, cuando estamos hablando de las incursiones de aviones en Taiwán jamás. Si China, pensemos en esto, si China decidiera enviar suficientes aviones a mandar una señal costosa, a veces las señales son demasiado costosas como para que valga la pena enviarlo, ¿no? Y de eso se trata, que los líderes navales emitan ese mensaje al público. Como lo decía el economista, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Uno de los grandes placeres de viajar a diferentes países es que puedo conocer alumnos del War College. No le digan a mi jefe que voy a decir esto, pero como la Marina, yo no pienso que el War College está preparado lo suficiente para diplomacia naval en los Estados Unidos, y lo puedo ver en esto. Por favor, no se lo mencionen a mi jefe. Yo fui muy honrado de ver el libro que fue utilizado por Mahan como inspiración aquí en Perú esta tarde, pero Mahan no tenía mucho que decir sobre diplomacia naval, que es bastante raro porque el 90% de lo que nosotros hacemos es diplomacia naval. Pero estoy muchísimo más interesado en este libro por Samuel Huntington. No sé si ustedes saben de otros países, pero Samuel Huntington es un experto en relaciones cívico-militares en los Estados Unidos, y Samuel P. Huntington, una de las razones por las que es tan popular con los militares es por la idea del control civil objetivo. Básicamente es decir, que los marinos son profesionales que deben recibir la autoridad para poder realizar la tarea que el liderazgo político setea. Entonces, una vez que ya existe la orden, los marinos deben ser dejados a la acción. Y esto es bastante problemático para el ejército, pero si nosotros llamamos esto, bueno, el tema, el factor principal es que las marinas son actores políticos. Las marinas se utilizan en forma política y ustedes están pagando el costo por eso. Así que es importante que todos los profesionales en la profesión naval entiendan el costo de estas señales diplomáticas que los gobiernos envían entre sí. Así que voy a concluir con mi opinión personal de lo que cuesta esta diplomacia entre todos los expertos que están aquí, que están componiendo mi audiencia. Yo discutiría que el objetivo principal de los Estados Unidos y de otras fuerzas es el rechazo de la diplomacia con embarcaciones armadas. Creo que esto tiene bastante sentido estratégicamente, porque como les estaba diciendo, la economía del poder favorece a la defensa. China está construyendo bastantes embarcaciones, lo está negando todo el tiempo, lo niega. Pero es bastante sencillo para otros países empezar a enviar señales en la región también. La acumulación de poder se vuelve cada vez más cara. No, izquierda, derecha, no estoy aquí para hacer menciones así, pero hay una idea de que si los esfuerzos internacionales han alcanzado algo, es que el uso de fuerzas para poder recolectar deudas es legal y moral. Esto está en el interés de los Estados Unidos para poder mantener el status quo, para poder enforzar esta norma. Depende de cada Estado soberano qué hacer con su deuda. No pagarla, reconocerla. Por ejemplo, China tiene una historia bastante dolorosa, bastante sensible. Y también me hace pensar que apoyaría este tipo de normas, por lo menos por ahora. Así que, pese a todo el bagaje histórico que tenemos, yo creo que podemos apoyar un trabajo conjunto, porque ¿qué más son las marinas que defensores de la soberanía de los países? Y espero que ustedes conduzcan estas señales de una manera respetuosa,
hacia sus colegas marinos. En los Estados Unidos, en el War College, nosotros entendemos este valor, la diplomacia y la protección de la soberanía. Espero escuchar los pensamientos de los panelistas y le deseo a la Marina de Guerra de Perú 200 años más de excelencia. Gracias. Le agradecemos al doctor Jonathan Carver por su excelente exposición. A continuación tenemos la segunda exposición a cargo del doctor Sebastian Bruns, profesor de la Universidad de Kiel y recientemente se ha incorporado a la planta académica de la Academia Naval de los Estados Unidos, Annapolis, quien nos hablará sobre armadas medianas en una era de competición marítima, el caso de Alemania. Damos la bienvenida al doctor Sebastian Bruns. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Y déjame también agradecer y felicitar a la Marina de Guerra del Perú por su bicentenario. Como alguien que en este momento está usando dos sombreros, ¿no? Alguien que viene de Alemania, pero que está trabajando en un país que tiene una marina tan antigua como los Estados Unidos. Estoy como que al medio, ¿no? Pero trabajar con la Marina de Guerra de los Estados Unidos me da la oportunidad, y es mi opinión personal lo que voy a decir, no debería ser construida como la opinión del War College de los Estados Unidos. Generales, almirantes, damas, caballeros, invitados, es un honor para mí estar con ustedes en esta tarde y yo quiero utilizar mi tiempo el día de hoy para discutir los desafíos de las marinas de tamaño mediano en una era de competencia global. Voy a hablar un poco sobre mi país, sobre Alemania, pero voy a tratar de enfocarme en asuntos un poco más grandes. Vamos a definir algunos de los desafíos. Me gustaría definir qué cosa es una marina de tamaño mediano, que me da un poco de confusión, a veces puede inspirar un poco de confusión, pero esto es lo que los académicos hacemos, ¿no? Tratar de encontrar las respuestas hacia las tendencias y espero también mostrar algunos datos reveladores en torno a las capacidades, por ejemplo, de mi país. Bueno, ¿qué es, cuando hablamos de un mundo global, la política de seguridad en el 2020, en esta era? Después de la caída de la Unión Soviética, la Guerra Fría, y el mundo que tuvimos que vivir en los 90s, la segunda etapa, la guerra contra el terrorismo, que empezó en el 2001, creo que el mundo está entrando en lo que yo llamo un tercer periodo post-Guerra Fría. Es una era que está caracterizada por el establecimiento de poderes emergentes, poderes tradicionales que no están centralizados tanto, y donde actores utilizan medios híbridos para poder ganar relevancia y obtener influencia. Creo que esa es una era caracterizada por la erosión de poder y gobernanza en las instituciones a nivel mundial, e impulsada también por redes sociales y la transmisión instantánea de eventos apenas se producen. Esto hizo que los hacedores de política y muchos académicos y líderes navales busquen respuestas rápidas. Y eso nos toma un periodo para desarrollo estratégico, así que ahora nos estamos enfocando en lo que está directamente frente a nosotros como desafío de política. Y solemos perder vista de nuestra relevancia estratégica. Y también la globalización como la conocemos el día de hoy, nos ha permitido el crecimiento rápido de las relaciones internacionales, del comercio y también la prosperidad para la gente alrededor del mundo, y el movimiento de personas, el movimiento de ideas, el movimiento de bienes. A menos que haya un freighter atascado en el canal de Suez, pero también nos ha permitido tener conectividad en crisis y conflictos, y creo que el COVID-19
la pandemia ha sido el signo más claro de eso. El conflicto y la crisis no está limitado a una región en particular del mundo. En adición a esto, lo que yo llamo la aparición continental de bastantes instituciones armadas invirtiendo tan severamente en fuerzas aéreas, en fuerzas terrestres, enfocándose en poderes terrestres, en actividades contraterroristas. Esa era también está llegando a un final. Y de hecho yo lo esperaría, pero ahora está enmendada por una marina que está más enfocada en líneas de comunicación. Nuestra primera proyección y nuestro buen orden en el mar. El mar se ha vuelto pues un área en donde tenemos que entender que existen recursos, gas, peces, oleoductos, líneas de comunicaciones y puntos también hechos por el hombre o de aparición natural. Cuando hablamos de terrorismo marítimo, hablamos de acceso, hablamos de piratas modernos y también actividades pesqueras, legales o ilegales, y tráfico costero de automóviles y personas que deberían estar definitivamente en la mente de los hacedores de política. Y a esto hay que añadirle también el cambio climático, la proliferación de ciudades marítimas, de megaciudades marítimas, que van a jugar un rol bastante importante. Créanme, en este siglo va a haber gente que se va a mudar a megaciudades marítimas. Cuando hablamos, por ejemplo, de Maritime Wine, sostiene una relevancia bastante grande para los hacedores de política. El rol del mar como un medio retiene su rol, su importancia. Las marinas son inherentemente flexibles y móviles y el mar puede ser utilizado para operaciones expeditivas y proyecciones de poder, al igual que para protección de la costa. El uso del mar está dado por... Después de mostrarles algunas fotografías, les voy a mostrar al punto al que estoy tratando de llegar. Vamos a ver una fragata llegando a Australia hace algunos días nada más. Déjenme ver un momento. Aquí lo tenemos. Lo que quería decir hace un momento, quisiera atraer su atención a este modelo que sigue en línea con lo que John estaba discutiendo. 3 funciones. 3 usos para el mar. Para actividades operativas, diplomáticas y militares, ¿no? Es el trabajo de Ken Booth y Eric Groth, que lamentablemente ha fallecido este año, comienzos de este año. Entonces, la lista militar obviamente tiene que ver con el rol diplomático, ¿no? Que dice que muchas marinas de tamaño mediano están enfocadas bastante en el rol diplomático. Pero también tienen que echar un vistazo al rol militar, ¿no? Y cuando hablamos del rol, la Marina puede actuar en lo que son labores administrativas, constabulary, como le dicen, o diplomáticas, pero no están hechas para eso inicialmente, ¿no? Con suerte. Como les decía, el estudio del poder marítimo como parte de las habilidades estatales, y John y su colega Peter Lebowski hicieron un excelente trabajo el 2020, si no me equivoco, que fue el año pasado, con una pieza sobre cómo los estados en el siglo XXI deberían echar un vistazo al poder marítimo como una herramienta para hacer crecer el poder del gobierno. Entonces la pregunta que han estado esperando ustedes, más que una pregunta de tener todas las respuestas, ¿qué es una marina de tamaño mediano? ¿Por qué importan? ¿Y cuáles son los desafíos? Todo está en una definición. Una marina de tamaño medio no es pequeña, tampoco es grande. De hecho, es una definición bastante sencilla, ¿no? Pero ¿cuál es la definición? Mi definición, voy a llegar a eso en un minuto. Estoy tratando de llegar con un poco de humor a que esto es un asunto de perspectiva y pueden utilizar diferentes definiciones para tratar de llegar o caracterizar a una marina dentro de estas cajas. Si quieren hacerlo, pueden echar un vistazo al número de barcos
y llegar a métrica que diga, bueno, esto es una marina grande, pequeña o de tamaño mediano. Podemos hacer un vistazo al tonelaje, como lo pueden ver aquí. Este es el tonelaje de la Marina de los Estados Unidos y el tonelaje de sus socios europeos. Entonces, miren ahí ustedes la métrica. Por esta métrica, todas las demás fuerzas navales de Europa son pequeñas. Incluso hasta países americanos como Canadá. Pueden echar un vistazo al poder, no, la fuerza de la gente, a cuántas personas les estás pagando para poder ponerse un uniforme. Y con eso llegarías, por ejemplo, a que Corea, no sé si ustedes lo sabían, pero Corea tiene 1 millón de marineros. Entonces, es bastante fuerza, ¿no? Entonces, tal vez por eso podrías medirlo. Puedes ver el gasto estatal que se hace. Puedes ver también si la marina que estás tratando de evaluar tiene sistemas de armas bastante poderosos de última generación. A eso vamos a llegar en unos minutos. Puedes echar un vistazo a una marina, por ejemplo, que está, o cuán activa es, a una marina que está estancada en un puerto o está haciendo protección costera, patrulla. Es una marina operacional que constantemente está saliendo más allá de sus aguas. ¿Cómo opera? Puedes echar un vistazo también a los días en el mar. Eso es otro bastante interesante para mí. ¿No? ¿Cuántos días está en el mar submarina? Pero si estás en el mar y no estás haciendo ninguna diferencia, estás anclado, tampoco es muy importante. También puedes echar un vistazo, como bastantes historiadores marinos están tratando de hacer. Es el país que está organizando y pagando la marina, que no entiende el poder naval como una herramienta. ¿Y cuán integrada está la marina en la sociedad y en la organización militar? Yo no tengo una respuesta clara para ustedes, pero si tienen a un candidato a PhD al que le quieren asignar, encontrar esto, seguimos buscando la métrica correcta, no cómo evaluar adecuadamente. Así que tal vez podamos recibir algunas disertaciones más. Mi trabajo, mi definición es como sigue. Una marina de tamaño mediano para mí es una que tiene en cualquier lugar entre 20 y 80 barcos. Okay, es muy arbitrario, pero en algún lugar en esta categoría caerá. Y yo diría también que una marina de tamaño mediano también es simplemente fuentes de poder convencionales. No hay nucleares, no hay portaaviones nuclear, submarino nuclear, etc. Ahora, Australia por definición sería esto, ¿no? Pero en estos años ya no. Entonces en 20 años me da una idea para poder revisar mi analítica y tal vez podamos ser invitados después a una de estas conferencias y ajustar la definición. Siguiente, tenemos un set de estándares comunes que pueden ser tecnológicos, pueden ser operacionales y se hacen como parte de una alianza o una coalición. Y esto está subrayado como un espacio de trabajo conjunto que es parte de una mentalidad sudamericana. Algo bastante interesante para mí. Creo que una marina de tamaño mediano también requiere de algún tipo de capacidad industrial y yo creo firmemente que también precisa de una base intelectual. Las personas que hablan sobre el uso de la marina para este país, para su país, visitar un colegio de guerra, una escuela de guerra. No todos los países que operan marinas tienen ese tipo de presupuesto, de base intelectual, o de base de recursos, quiero decir. Y no todos los países tienen armaderos con grandes capacidades industriales también para poder diferenciar de aquellas que simplemente están subiendo y bajando la costa. Tiene que haber alguna capacidad expedicional. Eso pueden ser operaciones, ejercicios, visitas a otros continentes, pero también puede ser proyección de poder a través de operaciones administrativas y tiene que ser hecho también por los militares.
Entonces, la mayoría de las armadas mundiales diría que son de tamaño medio y tienen un gran número de tareas y misiones, y esto es lo que los hace interesantes, creo yo, que al final del día tiene que ver con capacidades y operaciones, lo que importa. Y pueden ver en este gráfico aquí que yo tomé de un colega australiano, no sé si ustedes pueden verlo, la geografía de Europa no tiene una línea costera y ha producido, sin embargo, algunos de los trabajos académicos más importantes en cuanto al poder marítimo. No sé si Australia tiene ideas de regresar al mar o está esperando que suceda el cambio climático, pero aquí pueden ver con bastante precisión dónde estas marinas de tamaño medio están en el espectro. El espectro. Vamos a olvidarnos de las pequeñas marinas por un momento nada más para poder continuar a hablar de, por ejemplo, las marinas de alto rendimiento también. Y luego tenemos la parte superior a las marinas de gran envergadura. Lo que es importante en este aspecto es, cuando echas un vistazo a las capacidades, damas y caballeros, a las actividades que son necesarias para poder hacer de estas operaciones algo efectivo, no es solo la marina y las operaciones navales, sino también trabajar en el dominio de las operaciones cuando se trata del tamaño. Existe un umbral que es necesario sostener para poder sostener estas operaciones, que en este momento está regresando a nuestros debates y discusiones sobre cómo el mundo del 2021 debería comportarse en el mar, ¿no? Así que esto es bastante importante. ¿Su marina de tamaño mediano está desafiado? Oh, por supuesto que sí. Todos tenemos desafíos. Pero aquí estoy usando una métrica definida por Dave Rosenberg y Johnson Media, historiadores de 1995, y que posteriormente fueron enmendados por un experto alemán en el 2006. Y con suerte podemos aplicarlo a su propia marina, si es que el idioma también nos ayuda. Bueno, desafíos. M por men, ¿no? El artículo apareció en 1995, no había muchas mujeres, ahora sí hay muchísimas mujeres más en la Marina en comparación con 1995. La pregunta que nos dice esto, men and women, hombres y mujeres, es: ¿de dónde obtenemos el talento para nuestro trabajo? No solo los oficiales, sino también a los suboficiales. ¿Cómo hacemos la recluta en estos tiempos tan complicados que estamos experimentando? Con la demografía, de la manera en la que son, con el trabajo. ¿Cómo hacemos que la gente se quiera meter a sus marinas? Especialmente cuando tienen una marina tan grande que normalmente las marinas de tamaño mediano no tienen esa capacidad, ¿no? ¿Qué hay de retención después de algunos años? ¿Cómo los mantienes en la fuerza? Y como yo lo mencioné, tener a la gente correcta para los trabajos correctos. Lo siguiente es la maquinaria. Maquinaria. Entendemos que como Marina, entienden como país, cuáles son algunas de las tendencias tecnológicas, cuáles son las plataformas, los sistemas de armas, cuáles son las máquinas que necesitas, qué socios estratégicos pueden proveerte de esas máquinas. Todo eso está en esa categoría. M también por money, dinero. No es ninguna sorpresa que apenas hemos salido de la pandemia del COVID, el presupuesto de defensa va a estar todavía bajo más presión y más estrés de lo que ya están, porque el dinero tiene que ser gastado en el sector salud. Y es un ejercicio intelectual adicional convencer a los hacedores de política de por qué el dinero debería ser invertido en estas plataformas. Finalmente,
La siguiente es la siguiente. No, finalmente. Es management, gestión, administración. ¿Quién administra? ¿Cuál es el módulo de administración, de management, que tú vas a tener en la Marina, en tu Marina del 2021? Una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar las órdenes, etcétera? Manufacturing, fabricación. Esto es una definición bastante importante para poder considerar marinas de tamaño mediano. ¿Cómo se ve su base industrial? Tenemos la mezcla correcta de ingenieros, recursos industriales, soldadores, armaderos, etcétera. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Y la siguiente M, que fue acuñada por el especialista alemán del cual les hablé, que enmendó el trabajo el 2006. Por eso estoy incluyendo un screenshot de un video alemán. ¿Cuál es la mentalidad de tu marina? Cuando ustedes inculcan eso en su doctrina, ¿es expedicionaria? ¿Es combativa? ¿Es todo lo que acabo de decir? ¿Cuál es el espíritu de su marina? ¿No? Porque veo bastante potencial, ¿no? Desde Marina en Alemania, nosotros dijimos, establecimos una comisión en Alemania para poder entrevistar a los marineros alemanes. Hablamos con ellos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, las oportunidades, la percepción que ustedes tienen de su propia marina? Y los resultados fueron interesantísimos de lo que pensaban los alemanes, ¿no? O van a ser interesantísimos en el futuro cuando los tengamos. La conclusión intermedia aquí es que las marinas de tamaño medio, ¿no?, son la goma que pega a las marinas de gran envergadura con las marinas de pequeña envergadura, pero están atrapadas entre las misiones y la naturaleza de las misiones que toman, y tienen que gastar mucho tiempo y recursos para poder contrarrestar, por ejemplo, piratería, esfuerzos migratorios. Y esto hace que las operaciones sean mucho más fáciles en algunas capitales en Europa, donde no queremos pensar en combate por razones de preservar la política doméstica. Las marinas de tamaño mediano están desafiadas en la tarea de tratar de atender a estas dos brechas, ¿no? Las operaciones de mediana intensidad y los combates de gran envergadura, que posiblemente se nos presenten en el horizonte. Solo se pueden cubrir estos costos por cierto tiempo, porque empieza a comerse, literal, bueno, metafóricamente hablando, pero empieza a comer tus recursos. Cuando hablamos de armas láseres, generación de aviones de quinta generación, estas son decisiones de inversión bastante difíciles. Ahora voy a hablar sobre el caso de mi país, Alemania. ¿Okay? Alemania es muy pequeño en cuanto a su marina. Esta es una métrica que no dice toda la historia, pero en este momento tenemos 46 o 47 embarcaciones armadas en este momento, pero son mucho más avanzadas que cualquiera que teníamos en los 60s o 70s, sin importar la situación geopolítica. Así que el número de barcos que nosotros tenemos, el número de buques que tenemos no refleja exactamente dónde está el país en el mundo marítimo, en el nivel de juego naval. Pero es un número político bastante interesante, ¿no? 46, 47 buques, que muchos hacedores de política recalcan, no es una coincidencia que hubo un programa en los 80s para una marina de 600 embarcaciones. No llegaron a 603, eran 600 embarcaciones, porque ese era el mensaje que podía ser vendido por la administración de Reagan a los americanos. Búsquenlo en los 80s esa historia, una marina de 600 barcos. Entonces, en términos de la marina de Alemania, en este momento 46, realmente es un número bastante bajo, y ha estado continuamente asignada a actividades fuera de su área de operaciones. La marina alemana en este momento tiene sus raíces en una marina de la Guerra Fría. ¿Recuerdan? Alemania Oriental, Alemania Occidental, el Mar Báltico, el Mar Nórdico. Y cuando la Guerra Fría se acabó, la marina alemana se encontró operando en áreas bastante diferentes de lo que uno presumiría que es su área de operaciones, que serían las costas de la zona costera cercana o en Alemania, ¿no? Entonces, con estas mismas unidades que fueron construidas para combate de alta intensidad en el Mar Báltico, ya no había combate
en el mar Báltico. Entonces la Marina alemana, por razones políticas, tuvo que salirse de su área o salirse del negocio, por así decirlo. Interesantemente, este legado, estas unidades que llevan el legado de la Guerra Fría, continúan en operaciones. Todavía estamos operando la última fragata de la clase Bremen de los 80s, por ejemplo, y recién estamos empezando a reemplazar algunas concepciones de la Guerra Fría. Fueron construidas en los 1990s. En este tipo de plataformas. Cuando conoces a un oficial de la Marina alemana en su carrera, es una generación que ha hecho muchísimas operaciones, pero ha hecho operaciones de mediana o baja intensidad, contra piratería, seguridad marítima, contra-terrorismo, y no mucho operaciones separadas. Y no mucho combate. Entonces estas personas han tenido que ser entrenadas y como institución la Marina alemana está desafiada con esta tarea. Otro problema que tiene Alemania es que la Deutsche Marine fue desproporcionalmente afectada por la suspensión del servicio militar obligatorio. Entonces pensemos cómo reclutamos personas ahora. Entonces antes había conscripción, ¿no? Había rotación saludable de personal. Para que lo sepan, por ejemplo, ahorita hay bastante reclutamiento en el sur de Alemania, en zonas rurales. Entonces tenemos que pensar qué nos hace especiales en este momento como Marina, ¿no? Para poder atraer a la mayor cantidad de talento disponible que quiere hacer este trabajo. Muchas marinas europeas, no solo la alemana, han tenido que lidiar con fuerzas que se nos están encogiendo después de la Guerra Fría. Barcos, personal, y lo mismo debe haber sido con ustedes. Tenemos que hacer más con menos. Más con menos barcos, más con menos personas. Y esto solo se puede sostener durante cierto tiempo. El ambiente de seguridad a nivel mundial, el escenario, desde el 2014 ha cambiado para Alemania con el menester de la OTAN. El cumplir la función disuasiva se está discutiendo de nuevo, ¿no? Entonces hay un presupuesto para defensa, para poder distribuir, como estaba hablando mi colega, para proyectar la señal de disuasión. Entonces, si tú has estado en una marina acostumbrada a encogerse y de repente te cae un poco más de presupuesto y más misiones, no es tan fácil, ¿me entiendes? Ese es el ciclo en el que está Alemania en este momento, porque si tú dejas una capacidad, no es algo que puedas prender al mes siguiente y decir empezamos de nuevo con esta otra línea de operaciones. No, requiere tiempo enseñar al personal, reaprender. Esto no es único a los desafíos que tienen las marinas de tamaño mediano, sino también sucede con las marinas de larga envergadura, de gran envergadura. Alemania también tiene una situación de lo que llamamos la ceguera naval, entre comillas. Y si leen los diarios, si leen las noticias, ¿no? Aparece, es un término británico que nos dieron, ¿no? Que describe la inhabilidad del gobierno y de la gente para poder mirar al poder naval como una herramienta, ¿no? Al potencial. Cuando Gran Bretaña, que bueno, es una isla, pues, tenían que tener poder marítimo sí o sí, ellos desarrollaron este término que se aplica bastante. Pregúntense ustedes, ¿cuánta ceguera naval posee cada una de las marinas con las que lidiamos, ¿no? ¿O qué países cuentan con ceguera naval? Porque la Marina de Guerra alemana fue muy afectada por mala prensa también. Tenemos submarinos que estaban operando, que crearon bastante negatividad en cuanto a relaciones públicas, y eso fue otro esfuerzo de limpieza que tuvimos que hacer, ¿no? Asegurarse de que estos submarinos vuelvan a funcionar, pero también asegurarse de que la gente no sintiera de que al fin y al cabo esto es dinero del público, no de la gente. Entonces creo también que las noticias positivas en este caso es que
En Alemania hablamos de un lenguaje diferente en este momento. Alemania, básicamente el esfuerzo, si tú le preguntas a los marinos en Alemania, te van a decir prácticamente la gran mayoría es una fuerza que busca comerciar, apoyar el comercio, apoyar la economía, producción y economía. Ha habido algunos desarrollos también en el mundo académico. Cuando hablamos de estrategia marítima y seguridad, los almirantes con los que he podido conversar en la Marina alemana piensan y actúan estratégicamente en función de esas nociones, y uno de esos es nuestro huésped peruano que se encuentra allá. Esto no sucede de una noche a otra, esto sucede haciendo una conjunción de personas que son brillantes y también puedan tener disposición de tecnología y recursos. Nuevamente, algo con lo que no nos podemos salir con la nuestra en Alemania es nuestra geografía, ¿no? No voy a hacer bromas sobre cómo tratamos de cambiar nuestra geografía 2 veces en el siglo XX, ¿okay? Pero fundamentalmente somos una nación orientada fundamentalmente al continente, no al mar. A pesar de que tenemos una dependencia naval bastante intensa, ¿no? Nuestro comercio con el mundo se produce a través de eso. Entonces, tenemos una base industrial bastante robusta, yo estoy bastante orgulloso por eso, y aquellos de ustedes que saben de la base industrial de Alemania, saben que hay bastante robustez en nuestra tecnología, hay bastante actividad de regeneración e inversión en investigación y desarrollo para nosotros, en competencia con otros países, claro, pero no nos quedamos atrás. La última diapositiva que deseo compartir con ustedes es esta, porque quiero llevar a casa realmente, quiero hacer, como lo dicen en el béisbol, un home run, un punto final. Desde su composición en 1956, Alemania, la Marina alemana estaba muy integrada, ¿verdad? Y luego con la Unión Europea. Entonces, la Marina alemana no hace nada más que ejercicios de entrenamiento y el despliegue de las fragatas al Pacífico como una suerte de tareas, de cumplimiento de tareas, no siempre, pero muy a menudo está integrada con misiones firmadas por la OTAN o la Unión Europea. Y esto es una mentalidad que está siendo creada en el oficial alemán también, ¿no? ¿Cuál es el punto de tu existencia, de tu día a día? ¿No? Los alemanes piensan así: mi marina es utilizada para apoyar las actividades económicas de mi país. Y esto ha sido el lugar que hemos tenido en Alemania, en el mundo, en los últimos años. Así que el naranja, que ven abajo, la naranja, no es una fruta que crece en Alemania, no, para nada, pero se refiere a la idea que cuando un grupo se le asignó el 2014 a 2016 desarrollar un razonamiento, una causa, ¿no?, para Alemania como una fuerza naval que está colocada en el mundo para apoyar actividades comerciales. Yo era parte de este grupo y desarrollamos la idea de una naranja, que esa era la imagen visual. Si uno echa un vistazo al mapa del mundo, existen diferentes capas para esta naranja. Desde las aguas costeras de Alemania al Mediterráneo, al Noratlántico, al Océano Índico. Existen diferentes capas, zonas de acción que equiparan en esta metáfora a las capas de la fruta. Y lo menciono para dejarles la idea de conceptualizar que sus marinas de tamaños medianos tienen un futuro con esta naranja, que es la metáfora para el globo terráqueo de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, conforme tratamos de hablar con los líderes civiles que no entienden los menesteres que nosotros vivimos todos los días y con los marinos que sí entienden lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Cuál es el lugar que ustedes van a tener en el mundo, en el futuro? Y con eso los dejo. Gracias por su atención, damas y caballeros, y espero la conversación posterior de los próximos 2 días también. Gracias. Le agradecemos al doctor Sebastián Brons por su excelente exposición. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de comentarios a cargo de distinguidas autoridades representantes de las Armadas de Alemania, Australia y Chile. Lamentablemente en el presente panel no contaremos con la participación del comandante general de la Armada de Bolivia, quien por motivos de fuerza mayor canceló su participación.
Entonces, dejo la palabra al subjefe de operaciones de la Marina de Alemania, señor contraalmirante Wilhelm Tobias Abre. Muchas gracias. Estoy feliz de poder emitir algunos comentarios en torno a esta interesante presentación. Primero, déjeme presentar algunos comentarios sobre diplomacia como primera parte a esto. Primero, en su aproximación, explicando la diplomacia también es parte, pero tenemos que ver el aspecto de la diplomacia en contacto con otros dos puntos muy importantes: las operaciones de combate como el estándar de nuestras marinas y, segundamente, la seguridad que podemos proveer. Creo que esto tiene una asociación directa con las misiones de la OTAN. En la presencia marítima es muy importante poder ofrecer al liderazgo político el espectro correcto de nuestras capacidades. Es el propósito mostrar el interés alineado con la política de nuestro país y alineación con los mandatos de la OTAN, y también para el propósito de un ejercicio de entrenamiento, es lo que estaba mencionando el expositor sobre el Mar Báltico. Podemos enviar una señal bastante fuerte, ¿no? Portaaviones, podemos enviar al Bayern, hacer despliegues al Pacífico, que es una aproximación bastante modesta en la región desde la perspectiva de Alemania. Al final, lo que hacemos es concepto estratégico, que es entregar apoyo efectivo para un orden comercial marítimo. Creo que eso es muy importante a la hora de considerar la cooperación naval, la seguridad que somos capaces de proveer como Marina. Somos un multiplicador de fuerzas para intereses estratégicos-políticos. Segundo, me dirigiría directamente a Sebastián Brun. Gracias por tu visión de la Marina alemana, que comparto realmente contigo. Has descrito muy bien los desafíos que tenemos que enfrentar en nuestra Marina en este momento, conforme lidiamos con el proceso de modernización, de nuevas inversiones. Tenemos que entender que tenemos que hacer más en materia de operaciones. Y también hablamos de su descripción de una Marina de poder medio. Tiene que cumplirse 3 reglas básicas: seguridad en operaciones marítimas, combate y estabilidad. Esto nos hace pensar con muchísima estima en la Marina alemana. Lo que necesitamos es una flota balanceada para poder cumplir con todas estas tareas, que empiezan desde fragatas y también actividades en zonas costeras. Y esto es un gran desafío que tenemos que cumplir. Esto también representa para la Marina alemana que necesitamos un balance apropiado. Una marina balanceada que sea capaz de ser empleada en operaciones de combate, como lo entendemos, y de acuerdo a los designios de la OTAN. Desde una perspectiva alemana, como bien lo has dicho, desde una perspectiva alemana, alinearnos con lo que dice la OTAN forma parte de nuestras raíces. Tenemos que hacer lo mejor que podamos con nuestros socios estratégicos de la OTAN para poder alcanzar los objetivos presentados para el futuro. Así que primero necesitamos una flota bien balanceada que sea capaz de operar con nuestros socios estratégicos, pero también en seguridad y operaciones navales. Si yo echo un vistazo a nuestras marinas en Europa,
en materia de seguridad de operaciones marítimas sería la línea base de conexión y cooperación entre todos, la verdad. Y esto está directamente conectado con las demandas de una flota balanceada, es que tenemos que ser capaces de operar como en áreas estratégicas de la República Alemana. Estas áreas estratégicas no están reducidas al Báltico y no están reducidas al Mar Nórdico. En la historia de las operaciones que tenemos, en términos de disuasión, hemos tenido presentes ahí, hemos tenido presencia ahí. También en el Mar Mediterráneo hemos tenido bastantes jornadas de operaciones. En la zona del Cuerno de África hemos estado participando muchísimo tiempo con operaciones de interdicción en Atalanta. Y también pueden ver nuestro compromiso Indo-Pacífico. Así que tenemos que ser capaces de desplegar nuestros activos, recursos en toda esta región. Y esto constituye desafío y constituye también un esfuerzo motivador para poder reflejar estos aspectos. Esto concluye todos mis comentarios. Señor expositor, concuerdo perfectamente con su idea del rol de la diplomacia naval en este momento y obviamente lo reitero, tenemos que ser capaces de cumplir actividades de seguridad naval y luego combativas. Y así es como podemos cumplir estos objetivos diplomáticos. Y segundo, Bruns, desde mi punto de vista, tienes razón, estamos enfrentando un desafío en este momento de tener una flota balanceada en Alemania por todos estos aspectos de modernización. Y finalmente, y esto es algo bastante importante desde una perspectiva alemana, cualquier despliegue de fuerzas tiene que ser visto en el contexto de la OTAN. Y esto sirve a este orden en el mar. Gracias. Cedo la palabra al agregado de defensa de la mancomunidad de Australia en los Estados Unidos de América, señor Comodoro Matthew Hodgson. Adelante, señor. Thank you, sir. First of all, I'd like to acknowledge General Primero me gustaría saludar al general Gómez de la Torre y al almirante Alcalá Luna. Gracias, almirante, por darle a Australia una oportunidad para hablar el día de hoy. Me gustaría decir que la logística para este evento en muchas maneras refleja las capacidades logísticas de la Marina del Perú. Antes de que empiece a hablar sobre mis opiniones, bueno, yo no tengo una opinión que quiera compartir en particular. Lo que voy a hacer con estas palabras que voy a decir es interpretar la visión de gobernancia que tiene mi país. Voy a tomar una aproximación un poco diferente a Aaron Avery y voy a hablar del contexto de la Marina australiana y hacia dónde estamos yendo. La Marina australiana enfrenta los mismos desafíos de otras marinas, pero sería bastante evidente que cualquier marina tiene características importantes a notar. Primero que nada, una característica es la distancia. Nosotros somos una isla, estamos rodeados de bastante mar, estamos bastante lejos del resto del mundo y estamos muy alejados del resto del mundo. Y de hecho, bueno, creo que Nueva Zelanda podría considerarse un poco más lejanos, pero esa es la manera como nos vemos en el mundo.
y tenemos una presencia en el Pacífico y nos vemos como una misión Indo-Pacífica. Somos una nación marítima. Desde nuestra construcción, desde nuestra creación, somos una nación marítima. Y esa es la naturaleza de nuestra misión militar. Ha sido expeditiva, expedicionarios. Así que con eso en mente, hace 2 años, nuestro gobierno emitió una nueva estrategia, un nuevo cambio de dirección. Una estrategia que venía con 3 cosas, ¿no? Formar, disuadir y responder. Como parte de la ejecución de esta estrategia, trabajamos muy cerca con aliados y socios estratégicos en este esfuerzo estratégico. Y creo que esto es parte de cualquier marina en el mundo, ser capaz de hacer esto, especialmente las medianas. Pero habiendo dicho eso, tenemos que tener bastante en claro que hay momentos en los que tenemos que actuar solos para no caer en la trampa de que estamos pensando que estamos trabajando con aliados y compañeros que no nos permite actuar solos cuando queramos actuar solos. Y si actuáramos solos, vamos a actuar en forma diferente a que lo haríamos si estuviéramos trabajando con socios. Entonces, una de las principales alianzas que tenemos en Australia es, de hecho, con nuestro propio ejército y nuestra fuerza aérea. Durante los últimos 30 años hemos trabajado un gran camino para poder integrar estos elementos de nuestras capacidades. Entonces, nosotros nos vemos como un elemento bastante significativo del espacio marítimo. Hablamos bastante de estos 3 servicios operando en este espacio. Entonces, estos otros 2 servicios que son parte del tópico de esta charla, voy a concentrarme en la Marina. Australia está pensando en desafíos. La estrategia de Australia de formar, disuadir y responder en términos de capacidades nos coloca en una situación un poco tensa. El doctor Cavalier estaba hablando sobre esto. Él habló sobre la presencia, ¿no? Y decía que no le gustaba mucho la palabra presencia, pero hablemos de la distinción entre presencia y poderes combativos, ¿no? Australia, con esta idea que les dije de disuasión, definitivamente presenta un desafío para Australia en términos de si nos estamos formando para formar y disuadir o para responder. Tenemos que ser capaces de hacer los 3. Tenemos que ser capaces de hacer estas 3 cosas. ¿Y cuál es el balance? Desde mi punto de vista, y esto es un punto de vista personal, no existe un balance correcto, existe un balance que tú haces. Tomas una decisión y luego vives con esa decisión. Y, habiendo dicho esto, nuestro gobierno en el último par de años está tomando un punto bastante importante al reformar a nuestra Fuerza Armada. Como el doctor Cavalier lo ha dicho, enviar una señal de información a costo justo, manufacturando armas de largo alcance, y hay mucho trabajo que estamos desarrollando en conexión con aliados y socios estratégicos. Para muchas personas esto es una sorpresa, pero para nosotros en Australia esto no es una sorpresa, es el final de 15 años de capacidades incrementadas. Así que no debería ser una sorpresa en mi mente. Se me está dando la luz roja, así que voy a empezar a acelerar. Hablando del tamaño de la Marina, Australia es una marina de tamaño mediano. Incluso cuando nosotros tenemos submarinos de alto poder, probablemente seguimos siendo una marina de tamaño mediano. Y es solamente la distancia lo que nos impide tomar la opción de suministro de energía en forma nuclear. Vamos a estar mejor capacitados para poder hacer nuestras actividades de disuasión como cualquier otra marina.
Pero de vuelta a lo que decía el almirante Avery, tenemos que estar equipados para responder, y la única manera en la que podemos ejercitar poder diplomático es ser capaces de demostrar nuestro propio poder diplomático. Gracias. Señor Comodoro Hudson. Para cerrar la presente ronda de comentarios, cedo la palabra al señor vicealmirante Giacomo Maxi Conley, jefe de Estado Mayor de la Armada de Chile. Adelante, señor. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera entregar el saludo de la Armada de Chile a todos los hombres y mujeres que componen la Marina de Guerra del Perú en la conmemoración de los 200 años de su creación. Agradecemos muy sentidamente que nos hayan considerado también en este panel, en particular a mi persona. Como ustedes saben, Chile es un país que tiene una condición geográfica esencial de carácter insular. Chile depende del mar esencialmente. Más del 95% de su comercio exterior, tanto para importaciones como para exportaciones, se hacen por la vía marítima. Chile puede ser considerado como una isla desde el punto de vista de su dependencia con respecto al uso libre del mar. Y por lo tanto, para nuestro país es importante poder hacer uso de él, y ahí es donde está la relevancia de contar con una armada, con un poder naval que sea apropiado para los desafíos con los que contamos. Quiero compartir con ustedes, por lo tanto, algunas ideas aplicables a la Armada de Chile, pero que también creo que lo son a cualquier marina que se considere una marina mediana, y quiero compartirlas en forma muy franca y transparente con todos ustedes. Espero hacerlo de la manera más ordenada posible o menos desordenada posible en los próximos 45 minutos. Tengo 45 minutos, ¿cierto? ¿No? Ok, no, es una broma, perdón. En los próximos 5 minutos solamente. Calma, tranquilidad. Bueno, sabemos que los conflictos han cambiado en su forma, en su influencia, de conflictos locales, ¿no es cierto?, a conflictos globales. Y por lo tanto, las soluciones para esos conflictos que antes eran locales se han convertido o se deben convertir en soluciones comunes para amenazas comunes. Y me refiero a que para la Armada de Chile el hecho de poder contribuir a brindar soluciones a desafíos comunes es una característica importante que queremos darle a nuestra Armada. Me refiero a la importancia que tiene para la Armada de Chile la interoperabilidad, ya sea con armadas medianas o también con armadas de gran envergadura. Y tal vez, y solo planteo como inquietud humildemente, tal vez podríamos agregar a la definición de las marinas medianas, que tan interesantemente se expuso aquí en estas presentaciones, tal vez podríamos agregar también la capacidad de interoperar con otras marinas eficientemente, dada la importancia que tiene como efecto en la contribución a la seguridad global. Otro aspecto importante que quisiera compartir con ustedes es que hoy y a futuro se va a requerir más que nunca el mantener el orden en el mar y combatir las amenazas que emplean el mar como el medio para consumarlas. Los países como Chile, que dependen para su comercio exterior del libre uso de las líneas de comunicaciones marítimas,
deben ser capaces de protegerlas por sí mismos ante amenazas locales o también contribuir de alguna manera o de la mejor manera que puedan a combatirlas. Porque las cerezas que se cosechan con mucho esfuerzo en los campos de nuestro país deben llegar a China para el día del Año Nuevo chino y no pueden llegar después porque hubo una amenaza que se lo impidió, porque nuestra economía depende de eso y por lo tanto esa es la envergadura que tiene nuestra responsabilidad como Armada para con nuestros conciudadanos, con nuestros compatriotas, con nuestro país y también, por qué no decirlo, con los países con quienes tenemos intercambio. Entonces, tenemos la responsabilidad como Armada de contar con buques que tengan, por una parte, capacidad para operar en aguas azules, es decir, para poder responder donde sea necesario responder, y también con unidades que puedan operar en cercanías de costa eficientemente para poder mitigar los efectos de amenazas como el contrabando, el narcotráfico, que son problemas comunes a muchos países, y también para combatir la explotación irresponsable de los mares, que lo que hacen es depredar los recursos marinos. Porque una armada como del tamaño de la Armada de Chile no puede darse el lujo de ser demasiado específica. Tiene que aprovechar su material en forma muy eficiente y sus recursos en forma muy eficiente. También nos vemos enfrentados a los desastres naturales. Y este es un punto que para una armada de tamaño mediano tampoco es irrelevante, en mi opinión. Chile es un país que está constantemente afectado por desastres naturales, terremotos, tsunamis, erupciones, aluviones. Es un desafío vivir en Chile. Es nuestra forma de vida. La resiliencia es una característica de nuestro pueblo porque estamos sometidos a todas estas amenazas. ¿A qué voy con esto? A que también han surgido en los últimos tiempos la aparición de tareas de apoyo humanitario para cumplir por la Armada, sobre todo al interior de nuestro país, ante la ocurrencia de desastres naturales. Como concepto, en este aspecto me gustaría decir que efectivamente es posible cumplir con tareas de apoyo humanitario hacia el interior de nuestro país. Sin embargo, en nuestro concepto, ellas deben ser abordadas solo con capacidades polivalentes de los medios con los que contamos, siendo el principal objetivo de la Armada la defensa de la soberanía de nuestro país y la seguridad de nuestro país, para no desviar el foco de lo principal. Con respecto al desarrollo de fuerza, me gustaría comentar que las marinas medianas hoy más que nunca requieren diseñar sus planes de desarrollo de fuerza a la medida de su realidad. ¿Para qué? Para poder optimizar los medios. Nuestro desafío es optimizar los medios y nuestros planes de desarrollo de fuerza deben estar hechos a la medida, como si fueran un traje. La Armada de Chile cuenta con un poder naval y con un poder marítimo que funcionan unidos
bajo un solo mando, que es el mando de nuestro comandante en jefe de la Armada, a través del Estado Mayor General de la Armada de Chile. Eso es una característica que también quería compartir con ustedes, porque nos entrega la capacidad para ocupar las características de las unidades de combate, también en apoyo de las amenazas de carácter o de características marítimas. Ocupar los buques de aguas azules como una barrera externa en coordinación con las unidades marítimas en una barrera más interna en cercanías de costa. Es una experiencia que también quería compartir con ustedes, porque a nosotros nos ha dado muy buen resultado. No con ello quiero decir que sea aplicable a todas las armadas, pero para nuestra realidad y con la cantidad de medios que contamos ha dado un buen resultado. Y finalmente quisiera comentar sobre la construcción naval. El desafío para toda nación que cuente con una marina mediana o también de gran envergadura es poder contar con un programa de construcción naval que permita satisfacer sus necesidades a la medida exactamente de la realidad que ostenta cada país y a la amenaza a la cual se ve sometido cada país. Pero la construcción naval hay que observarla no solo como una forma de desarrollo de la Armada, de los medios navales, sino como una forma de desarrollo del país, de la economía del país y de la industria del país. Pienso que las armadas, sobre todo las armadas medianas, pueden contribuir al desarrollo de sus países integrándose a la cadena de producción nacional a través de la construcción naval, que entrega empleos, trabajo, también fomenta el desarrollo intelectual, que es otro aspecto muy importante, y también fomenta la industria nacional, sobre todo en las áreas en donde se encuentran aquellos astilleros que están construyendo buques. Es la visión, es cómo abordamos en la Armada de Chile nuestro problema. No me atrevería a decir que la Armada de Chile es una armada mediana o pequeña, porque las 6M nunca creo que calzan exactamente con una respuesta afirmativa. Sin embargo, creo que somos una armada que apunta a la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas y principalmente a cumplir con su responsabilidad nacional y también comunitaria de brindar la mayor o aportar de la mejor forma posible a la seguridad y al uso de las líneas de comunicaciones marítimas libres y a la explotación responsable de los mares. Eso es todo, gracias. Muy agradecido al almirante Marcio por sus palabras. Al concluir el primer bloque, quiero expresar mi agradecimiento al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al señor Comandante General de la Marina y a las autoridades navales presentes y a los que nos acompañan tanto de forma presencial como de manera virtual. Quiero dar un agradecimiento especial al señor superintendente de la Academia Naval de los Estados Unidos de América, el vicealmirante Shamrak, y a la presidenta del Naval College, contraalmirante Shoshana Shaffi, quienes han hecho posible la presencia del doctor Sebastian Brons y del doctor Jonathan Kerberle, efectivamente, que nos han ilustrado sobre sus conocimientos esta tarde. Muchas gracias a todos. De esta manera damos terminada la jornada. La Marina de Guerra del Perú y la Escuela Superior de Guerra Naval agradecen su participación. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana para continuar con las conferencias. Los invito a ponerse de pie para despedir a nuestras autoridades.